Los 21 canales más perturbados de YouTube. No podrás dormir. En lo más profundo de YouTube, detrás de los videos que todos ven, existe un rincón oculto, un lugar donde las reglas no valen, donde la realidad se quiebra y donde la plataforma muestra su verdadero rostro. Hoy te llevaré a un viaje que no muchos se atreven a hacer. Prepárate porque estás a punto de descubrir los 21 canales más perturbados, inquietantes y oscuros de todo YouTube. Canales que exponen secretos, documentan horrores reales, cuentan historias prohibidas, e incluso algunos que parecen malditos. Asegura tus audífonos, apaga las luces y no pestañees porque lo que estás por ver podría quedarse contigo esta noche. Vamos al intro y continuamos en breve. Capítulo 21. El suscriptor número 0. Durante años, los creadores de contenido hablaban de una leyenda urbana dentro de YouTube. El suscriptor número 0, un supuesto usuario que aparecía en canales recién creados antes de que siquiera fueran públicos. Nadie sabía cómo funcionaba ni quién estaba detrás. Algunos pensaban que era un glitch, otros que era un bot de prueba, pero las cosas cambiaron cuando un canal pequeño decidió investigarlo y descubrió que no era un error, sino algo mucho más oscuro. El creador, llamado Diego, abrió un canal nuevo para hacer el experimento. Lo mantuvo oculto, sin nombre, sin videos, sin descripción, ni siquiera lo vinculó a su correo personal. Todo se hizo desde un dispositivo aislado. Aún así, exactamente a los 37 minutos de haberlo creado, apareció un suscriptor. El número 0 se veía al lado del contador, algo imposible dentro del sistema normal. Al entrar a la pestaña de comentarios, había uno solo, escrito en un idioma extraño que parecía ruido digital convertido en texto. Diego subió un video de prueba completamente en negro, solo para ver si ese misterioso usuario reaccionaba. Minutos después, apareció un comentario más. Estoy viendo en esa noche. Diego escuchó golpes suaves en la ventana. Al revisar no había nadie. Creyendo que era paranoia, volvió a su computadora. Pero el contador del canal había cambiado, ya no mostraba un 0. Ahora decía An0 mirándote. De pronto el nuevo comentario apareció solo, sin notificación previa. Voltea. Diego giró lentamente hacia la puerta. Algo estaba allí, una figura delgada, casi transparente, como un holograma mal formado. Tenía la cabeza inclinada hacia un lado, imitando exactamente el gesto que Diego había hecho segundos antes. Parecía sincronizada con él como un reflejo fuera de su espejo. El monitor parpadeó. El canal publicó un video automáticamente, sin que Diego tocara nada. Era una grabación en tiempo real de él mismo, sentado frente a su escritorio. Pero en la imagen, la figura detrás se veía más nítida, más sólida, más cerca. El título del video era devastador. Un suscriptor 0 ha tomado el control. A la transmisión se cortó. Y desde entonces, nadie volvió a ver a Diego, pero su canal sigue allí, oculto, esperando a su próxima víctima. Capítulo 20. La señal fantasma del canal 404. El canal era conocido como Canal 404, un nombre que muchos creían que era una broma sobre errores de internet, hasta que descubrieron que no había nada gracioso. En él, a este canal aparecía y desaparecía sin previo aviso. No tenía nombre visible, no tenía foto de perfil y tampoco mostraba suscriptores. Solo usuarios aleatorios afirmaban haberlo visto por unos minutos en sus recomendaciones, antes de que desapareciera como si nunca hubiera existido. Una noche Mateo, un joven amante de los fenómenos extraños, logró acceder al canal justo cuando este transmitía en vivo. El título era Señal activa, acompañado de un contador regresivo que nunca bajaba de 0. Decidió entrar, y lo que vio no tenía sentido. La transmisión mostraba una carretera desierta iluminada por faros débiles. No había autos, ni sonido, ni movimiento, solo una niebla espesa que parecía respirar. Mateo creyó que era una simple cámara de vigilancia, pero algo cambió al minuto exacto. La niebla empezó a moverse contra el viento, formando figuras humanas que intentaban avanzar hacia la cámara. No caminaban, parecían arrastrarse, como si sus cuerpos estuvieran hechos de humo sólido. A los pocos segundos, la imagen se distorsionó y la cámara enfocó de golpe a un costado de la carretera, donde una señal oxidada decía: este camino no lleva a ningún lugar vivo. A la cámara tembló. Una figura más definida surgió entre la niebla. Era alta, con extremidades demasiado largas, y tenía una especie de piel transparente que dejaba ver estructuras internas que no eran humanas. Con un movimiento brusco, la criatura se acercó a la cámara, tan rápido que Mateo retrocedió en su silla. La criatura inclinó su cabeza hacia un lado, como analizando algo, y Mateo sintió un zumbido en los oídos. La imagen se llenó de interferencia, y un mensaje apareció en letras rojas: esta señal no es para ti. La transmisión terminó, el canal desapareció como siempre, pero Mateo juró haber escuchado durante horas el mismo zumbido dentro de su cabeza, acompañado por una respiración muy lenta que no era la suya.
fue un efecto residual de la señal fantasma, o algo que logró cruzar junto con ella. Capítulo 19. En el último video de Marioneta Rota, el canal Marioneta Rota siempre fue un misterio en YouTube. Sus videos, extremadamente cortos y sin título, mostraban marionetas hechas a mano que realizaban movimientos torpes e inquietantes. No había voz, no había música y nunca aparecía el creador. Sin embargo, una noche subió un video diferente, uno que muchos desearían no haber visto jamás. El clip empezaba con una pantalla completamente negra. Luego, la cámara se encendía y mostraba un cuarto hecho de madera vieja, iluminado apenas por una bombilla colgante. En el centro, la marioneta principal, una figura de trapo con ojos de botón y boca cosida, estaba sentada frente a la cámara, como si fuera a confesar algo. Pero lo perturbador no era la marioneta, sino la sombra detrás de ella. Una figura alta, grotescamente delgada, con una cabeza que parecía torcida en un ángulo imposible. Se balanceaba suavemente como si esperara instrucciones. La marioneta comenzó a levantarse sola, sin cuerdas visibles. Cada movimiento era errático, como si algo invisible la manipulara. La sombra gigante imitaba sus acciones en un tiempo ligeramente retrasado, como si estuviera aprendiendo a moverse a través de la marioneta. De pronto, la marioneta se detuvo, giró lentamente la cabeza hacia la cámara, y sus ojos de botón comenzaron a vibrar. La sombra detrás se inclinó hacia adelante, revelando una boca inmensa abierta de par en par, pero sin dientes. Solo un vacío oscuro que pulsaba. Un sonido distorsionado inundó el video, como un llanto infantil mezclado con metal raspándose. La pantalla comenzó a temblar. La marioneta levantó una mano, señalando directamente al espectador, y el cuarto entero se iluminó por un segundo, mostrando algo aterrador a docenas de marionetas colgadas del techo, todas con los ojos arrancados y las bocas descosidas. El video terminó con un mensaje escrito torpemente en la pantalla: "No dejes que te mire demasiado tiempo". Minutos después, el canal desapareció sin explicación. Pero algunos aseguran haber escuchado golpecitos en sus paredes esa misma noche, como si algo pequeño o alguien hubiera aprendido a moverse fuera de la pantalla. Capítulo 18. En la habitación que no debería existir en la casa de los Hernández, siempre hubo rumores de ruidos extraños, sombras pasajeras y puertas que se cerraban solas. Pero nada de eso se comparaba con el descubrimiento que Andrea hizo una noche de tormenta. Mientras buscaba unas cajas viejas en el ático, notó una pequeña corriente de aire, proveniente de un punto donde no debería haber nada. Tras mover varios objetos polvorientos, encontró una puerta angosta, tan vieja que la madera parecía podrida. Lo más inquietante era lo obvio: esa puerta no estaba en los planos de la casa. Con el corazón en la garganta, Andrea la abrió. El olor a humedad y a tierra vieja la golpeó al instante. Una escalera descendía hacia una habitación oculta bajo el ático, completamente imposible según la estructura de la casa. Con una linterna en mano, bajó lentamente, cada escalón crujiendo como si se quejara por su presencia. La habitación era pequeña, con paredes cubiertas de inscripciones talladas a mano. Eran símbolos extraños, líneas curvas y figuras que parecían ojos observando desde todos los ángulos. En el centro había una silla infantil oxidada, rodeada de marcas circulares en el suelo, como si alguien hubiera caminado alrededor de ella miles de veces. Al acercarse, la linterna parpadeó. Cuando volvió a encenderse, Andrea vio algo que la dejó helada: en una silueta diminuta sentada en la silla. No eras. Parecía hecha de sombras condensadas, sin rostro ni forma definida, pero con la altura exacta de un niño. La figura levantó la cabeza lentamente, como si hubiera estado esperando que alguien la descubriera después de mucho tiempo. Andrea quiso correr, pero sus piernas no respondían. La sombra se levantó y dio un paso, pero no hacia adelante. Dio un paso hacia los lados, fragmentándose en dos, luego en tres, hasta que varias figuras infantiles oscuras rodearon la habitación, todas mirándola. Las inscripciones de las paredes comenzaron a brillar con un tono rojizo, como si estuvieran despertando algo antiguo. Un susurro se escuchó detrás de ella. A solo centímetros de su oído, por fin, alguien nos vio. Andrea soltó un grito y subió corriendo las escaleras. Cerró la puerta oculta, pero del otro lado se escuchó como varias manitas chocaban contra la madera, intentando salir. Capítulo 17. El pasajero invisible. Las carreteras que atraviesan bosques suelen tener un silencio extraño, una calma demasiado perfecta, como si los árboles observaran cada vehículo que pasa. Esa noche, Marcos conducía solo por la ruta estatal 47, una vía larga sin alumbrado, donde la neblina parecía materializar figuras. Tenía sueño, pero estaba a solo 30 minutos de casa. Lo que no sabía era que, en ese trayecto, algo lo estaba esperando. Mientras avanzaba, su radio comenzó a emitir estática. No música, no voces, solo un ruido áspero y profundo que parecía tener un ritmo, como si alguien, o algo, respirara del otro lado. Marcos bajó el volumen accidentalmente al mínimo, pero la estática continuó igual de fuerte,
como si no viniera del aparato. Intentó ignorarlo, concentrándose en la línea amarilla de la carretera, hasta que vio algo que lo obligó a frenar en seco. Una figura, delgada y rígida, estaba parada en el arcén, iluminada apenas por sus faros. No tenía rostro. Era como una silueta cubierta de sombra. A pesar de eso, Marcos sintió claramente que lo observaba. Antes de que pudiera retroceder, la figura se desvaneció, casi como si se hubiese disuelto en la niebla. Aterrorizado, aceleró, pero algo peor ocurrió. En el espejo retrovisor mostró un asiento trasero que ya no estaba vacío. Allí, sentado, una figura oscura permanecía inmóvil, la misma que había visto al borde del camino. No tenía hoyos, pero su presencia era sofocante, como un peso muerto que drenaba el aire del vehículo. La temperatura descendió de golpe. El parabrisas se empañó desde adentro, formando una frase con letras temblorosas, como escritas por un dedo invisible: no mires atrás. El corazón de Marcos golpeaba tan fuerte que sintió que le reventaría el pecho. Condujo sin parpadear, sin atreverse a mover el espejo. La figura no emitía sonido alguno, pero cada segundo parecía acercarse un poco más, como si se deslizara centímetro a centímetro hacia él. Cuando finalmente llegó a la entrada de su ciudad, la figura desapareció del asiento trasero. Pero algo quedó grabado en el vidrio lateral: una marca de mano, larga, fría y completamente imposible de pertenecer a un humano. Capítulo 16. El canal de las últimas grabaciones. Este canal es considerado uno de los más peligrosos jamás detectados en YouTube. No aparece por búsqueda, no se puede compartir, no deja historial y solo aparece como recomendación a usuarios que han visto contenido relacionado con cámaras de seguridad, desapariciones o transmisiones en vivo fallidas. La comunidad lo bautizó como Last Footage, últimas grabaciones. El canal contiene exactamente 16 videos, nunca más, nunca menos. Cada video dura entre 40 segundos y 2 minutos, y está grabado con diferentes dispositivos celulares viejos, cámaras de vigilancia, webcams, cámaras deportivas y hasta cámaras de bebé. Lo perturbador no es la variedad de dispositivos, sino que cada video muestra el último momento conocido de personas que desaparecieron sin dejar rastro. Los videos son increíblemente realistas, tan reales que la policía de varios países intentó localizarlos, pero ninguno coincide con casos oficiales. Es como si pertenecieran a víctimas que aún no han sido reportadas, o a personas que nunca existieron. Video 1. Mujer corre por una escalera de emergencia mientras algo la sigue. No se ve la criatura, pero se escuchan pasos múltiples, como si hubiera muchas piernas persiguiéndola. Video 4. Un conductor graba la carretera nocturna. De repente, las luces del auto fallan y algo enorme cruza frente al vehículo. El video termina cuando el auto se apaga por completo. Video 7. Una habitación infantil. El Baby Laura, y detrás de la cuna aparece una sombra enorme, agachándose lentamente. Video 11. Un joven habla por videollamada, pero detrás de él, donde debería haber una pared blanca, aparece una figura idéntica a él, pero mirándolo sin parpadear. Video 16. El más famoso. Una cámara de seguridad fija muestra una sala. En el minuto 0 a 13, un hombre entra corriendo y se esconde debajo de la mesa. Dice en voz baja: ya me encontró. No lo mi. Segundos después, la cámara se mueve sola, enfocando exactamente donde él se esconde, como si la estuviera controlando una mente ajena. El hombre empieza a llorar y repite: no debería estar grabando, no debería. Y justo al final, algo arrastra su cuerpo hacia atrás a una velocidad inhumana. No se ve QS. Solo se escuchan uñas rasgando el suelo. Lo realmente aterrador: cuando alguien intenta descargar los videos, YouTube muestra un error. Si alguien intenta grabar la pantalla, la imagen se oscurece. Si alguien describe lo que vio en redes, la publicación desaparece en minutos. Los usuarios también notaron otro detalle sin explicación: el canal actualiza la lista sola. Cada cierto tiempo, uno de los 16 videos cambia. El archivo se reemplaza por otro, con una nueva víctima. Algunos aseguran que si miras con atención los reflejos, las ventanas o los espejos dentro de las grabaciones, en ocasiones se ve al camarógrafo, pero nunca es una persona. Es algo demasiado alto, demasiado delgado, demasiado consciente de que lo estás observando. Y el día que aparece un nuevo video, siempre ocurre lo mismo. Alguien en los comentarios escriben: ese no estaba ayer, no. Y la última persona que lo comenta deja de conectarse. Capítulo 15. El canal del observador silencioso. Dentro de los rincones más oscuros de YouTube existe un canal que nunca sube contenido, pero siempre aparece en las recomendaciones de usuarios específicos. No tiene avatar, no tiene nombre, no tiene descripción. Durante años se creyó que el canal estaba abandonado, hasta que ocurrió un fenómeno inquietante. Algunos usuarios empezaron a recibir notificaciones imposibles, con mensajes como: nuevo video para ti, aunque al entrar al canal no había nada publicado. Pero si abrían YouTube entre las 2:55 y las 3:05 am,
Un único video aparecía por unos minutos. Yo te estoy viendo. Al reproducirlo, la pantalla muestra una habitación iluminada por una lámpara tenue. La cámara está colocada en una esquina, como si estuviera escondida. No se ve a nadie en cuadro, solo la habitación en una cama, una silla, una ventana sin cortinas y una puerta entreabierta. La habitación cambia para cada espectador. Conforme avanza el video, se escucha un leve zumbido, como electricidad estática. Después de unos segundos, la cámara comienza a hacer zoom lentamente hacia la puerta entreabierta. Desde la oscuridad del pasillo proviene un sonido casi imperceptible, como respiración por o no humana. Es irregular, arrastrada, húmeda. Cuando el zoom se detiene, se ve parte de una silueta detrás de la puerta. Algo muy alto, delgado, con la cabeza inclinada en un ángulo imposible. No entra, no habla. Solo respira como un depredador estudiando a su presa desde las sombras. Minuto 113, minuto 129, minuto 147. Simplemente deja de estar ahí, como si nunca hubiese existido. Pero la respiración continúa, ahora más cerca del micrófono. En el último segundo del video, antes de que termine abruptamente, aparece una frase escrita a mano, como garabateada sobre el lente: no mires detrás de ti, en una sombra fugaz cruzando el reflejo del monitor. O la sensación helada de que alguien estaba parado justo detrás, sin tocar, sin hablar, solo respirando. Cada vez que el usuario sube un video a su propio canal, incluso años después, aparece un comentario automático debajo: te sigo viendo. Y aunque muchos piensan que es una broma de hackers, otros creen que el observador silencioso no está dentro de YouTube, sino en todas las pantallas del mundo. Capítulo 14. En el canal del ritual en directo. Este canal es tan perturbador que muchos creen que no es obra de humanos. Otros dicen que fue creado en un punto exacto donde la tecnología y algo mucho más oscuro se cruzaron. Pero todos coinciden en un hecho aterrador: en las transmisiones siempre suceden a las 3:03 a.m. y nunca aparecen en el historial después. El canal no tiene nombre, solo un símbolo extraño en un círculo hecho con trazos irregulares, como dibujado con uñas, y cada transmisión se titula de la misma forma: Ritual, no INTERRUPT. Ese cuando alguien entra. Siempre hay una mesa iluminada con velas negras que parpadean aunque no haya viento. El cuarto parece hecho de cemento viejo, con paredes húmedas y marcas que podrían ser arañazos o algo peor. En la mesa, una cámara fija enfoca un libro enorme, lleno de dibujos incomprensibles y palabras escritas en un idioma que no está registrado en ninguna parte. Lo que vuelve este canal realmente prohibido es que cada transmisión muestra a una figura encapuchada que recita frases profundas y guturales. La voz parece provenir de más de una garganta, como si varias criaturas hablaran al mismo tiempo desde dentro del cuerpo que lleva la capucha. Nadie ha podido ver su rostro. La oscuridad debajo de la capucha es demasiado profunda, como si no hubiese pie. Conforme pasan los minutos, la transmisión se vuelve más inquietante. La figura menciona a nombres reales, nombres de personas que están conectadas al directo en ese momento. Usuarios reportaron escucharse a sí mismos, o escuchar nombres de amigos, familiares, incluso nombres que nunca habían compartido con nadie. El chat empieza a llenarse de mensajes escritos por cuentas imposibles, todas con nombres sin vocales como códigos rotos, diciendo cosas como NLG1. A veces, la figura encapuchada levanta la cabeza y la cámara se acerca sola, como si algo la atrajera. En ese instante, las velas comienzan a apagarse una por una, pero sin viento. Cuando la última se apaga, el cuarto queda a oscuras. Y la transmisión continúa solo con audio en golpes y una frase que retumba tan profundo que varios espectadores aseguraron sentirla dentro de su cuerpo. Minutos después, la imagen regresa por un segundo. Detrás de ella hay decenas de ojos brillando como animales que acaban de notar a un intruso. Cuando la transmisión termina, YouTube muestra un error imposible, y durante los siguientes días, a varios espectadores se les activó la cámara del celular sin que ellos la tocaran. Otros escucharon golpes en su casa a la misma hora del ritual, las 3:03 a.m. Capítulo 13. El canal del eco infinito. Este canal es uno de los más temidos de toda la dark web de YouTube, porque no muestra terror directo, sino algo peor, un terror que imita, repite y distorsiona la realidad. Los pocos que hablan de él lo llaman el eco infinito, ya que su contenido consiste únicamente en videos donde alguien, o algo, repite exactamente lo que el espectador dice o hace, pero con unos segundos de retraso. Todo comienza de forma extraña. El usuario recibe una recomendación que no debería existir. Un video titulado Mírate a ti mismo, con una miniatura borrosa que parece un cuarto oscuro. Cuando alguien lo abre, la pantalla muestra una habitación vacía con una cámara apuntando a una puerta entreabierta. No hay ningún sonido,
hasta que el espectador hace uno. Si el usuario mueve la cabeza, una sombra detrás de la puerta se mueve igual. Si el usuario dice algo, la voz en el video lo repite exactamente con un tono más profundo y arrastrado. Pero nunca es inmediato, siempre se repite con un retraso de exactamente 11 segundos. A los primeros minutos, parece solo una copia distorsionada, pero después, el video empieza a adelantarse. Si estás sentado y piensas levantarte, en el video la sombra detrás de la puerta se levanta primero. Si miras hacia tu ventana, la figura del video ya está mirando la suya. Si piensas cerrar la pestaña, la silueta se acerca a la cámara como intentando detenerte. Algunas personas aseguraron que la voz del video empezó a hablar sin copiar nada, diciendo frases como "no tan rápido". En lo más terrorífico, llega cuando el espectador lleva más de 4 minutos viendo. La cámara en el video cambia de ángulo, sin transición. Apunta a un lugar demasiado familiar, la habitación del espectador, exactamente como está en ese momento, con los mismos objetos, la misma iluminación. En el video, detrás del espectador aparece una figura parada, inmóvil, inclinada hacia adelante como un depredador esperando su momento. Una figura que no existe en la vida real. Quienes logran cerrar la ventana antes del final aseguran haber escuchado, desde el mismo dispositivo, un susurro seco: "no cierres". Aún no lo hago yo. Desde ese día, cualquier reflejo, una pantalla apagada, una ventana, un espejo, muestra la figura unos segundos antes de que ellos la vean, como si el ICO. Capítulo 12. El canal del archivo perdido. Durante años se ha hablado de un canal que aparece y desaparece sin explicación. Nunca tiene el mismo nombre. A veces es una combinación de números, otras una palabra sin sentido o incluso un emoji extraño, pero siempre conserva un elemento en común: una sola lista de reproducción titulada Archivo perdido. La lista contiene entre 5 y 12 videos, pero la cantidad cambia cada día. Lo perturbador es que cada título tiene fechas específicas, algunas del pasado y otras del futuro en fechas que aún no han ocurrido. Cuando alguien reproduce uno de estos videos, se encuentra con grabaciones caseras, como si fueran fragmentos arrancados de la vida diaria de personas comunes. Un hombre caminando por un estacionamiento vacío, una mujer preparando café, un niño jugando en un pasillo, una familia cenando en silencio. No hay narración, no hay música, no hay intención artística, son momentos aleatorios, demasiado aleatorios, pero tras observarlos con atención, se nota algo inquietante. En cada video aparece una sombra al fondo. Nunca interactúa, nunca mira a la cámara, pero siempre está allí observando. Conforme avanza la grabación, la sombra se vuelve más visible, más definida, más cercana. Y en el último segundo antes de que el video termine, la figura da un paso en dirección a quien está viendo. Luego la pantalla se corta abruptamente. Los usuarios que analizaron los metadatos encontraron algo aterrador. Las cámaras con las que fueron grabados los videos no existen. Los modelos no aparecen en ningún registro oficial. Peor aún, algunos videos tienen fechas de grabación posteriores al día en que fueron vistos. El misterio se vuelve más siniestro cuando los espectadores empiezan a reconocer lugares. A veces, el estacionamiento es el de un supermercado que han visitado. A veces, la cocina parece idéntica a la suya. Otras veces, el pasillo del video coincide exactamente con el del departamento en el que viven, como si la cámara hubiese grabado sus propios espacios sin que ellos lo supieran. Y cuando alguien ve demasiados videos de la lista, aparece uno nuevo: un video sin título. Un video que no se puede compartir, que no se puede guardar y que no deja historial. Ese video muestra su casa. La cámara recorre sus cuartos con una suavidad antinatural, como si flotara. El pasillo, la sala, la cocina, todo en silencio, hasta que llega a la habitación del espectador. La puerta está entreabierta y susurra algo que solo la persona frente a la pantalla puede escuchar. Pero desde entonces, cada vez que el espectador graba algo con su teléfono. Capítulo 11. En el canal del rostro que cambia. En lo más profundo de YouTube, entre videos eliminados y cuentas abandonadas, existe un canal llamado por la comunidad oscura como el rostro cambiante. Su icono es la fotografía de una persona, pero cada vez que alguien recarga la página, el rostro es distinto. A veces hombre, a veces mujer, a veces un anciano, un niño, un desconocido o alguien que se parece inquietantemente al espectador. El canal solo tiene un tipo de contenido en videos donde aparece una cara mirando directamente a la cámara, sin parpadear, como si estuviera intentando memorizar cada detalle de quien ve el video. Cada grabación dura exactamente 1 minuto, y en todos los videos, la cara muestra una expresión neutra, hasta que llega el segundo 47 an. En ese momento, el rostro cambia. Cambia como si algo debajo de la piel se estuviera moviendo. Los ojos se hunden o se agrandan demasiado, la boca se estira en una sonrisa quebrada, o la piel se arruga de forma antinatural, como si una sombra estuviera usándola como máscara. El movimiento no es humano. Es torpe, brusco, viscoso, y mientras ocurre,
Un sonido apenas audible se escucha, a una voz distorsionada repitiendo una frase que muchos han intentado descifrar. Algunos afirman haber escuchado: "Ya casi te veo". Lo más perturbador es que los rostros nunca aparecen dos veces. Pero hay un patrón inquietante. Los últimos 10 rostros de cada video siempre son personas que desaparecieron misteriosamente y cuyas fotos existen en archivos policiales reales. No es una recreación. Son imágenes exactas, detalle por detalle. Algunos espectadores han reportado un fenómeno aún peor. Después de ver varios videos seguidos, empiezan a aparecer caras conocidas, amigos, familiares, compañeros de trabajo, personas que no tienen motivo para estar ahí. Y si avanzan lo suficiente, el último rostro del video muestra a alguien que no debería estar grabado en ellos mismos. Pero no su versión actual, sino una versión más pálida, más delgada, con ojeras profundas y una expresión de miedo absoluto, como si supiera algo que aún no pasó. Quienes llegaron a ese punto aseguran que el video se congela y aparece un mensaje emergente que nunca más vuelve a mostrarse. No deberías haberte visto así. Y desde ese día, cada vez que abren YouTube, la miniatura del canal ya no muestra a un desconocido. Muestra su rostro. Capítulo 10. El canal de las transmisiones que no existen. Hay un rincón olvidado en YouTube que aparece solo para ciertos usuarios, como si la plataforma escogiera a quién mostrárselo. Se trata de un canal sin nombre, identificado únicamente por un símbolo extraño, parecido a un círculo incompleto con líneas cruzando el centro. Los que lo han visto lo llaman el canal de las transmisiones que no existen. Lo más perturbador es que no tiene videos subidos. Oficialmente su lista está vacía, pero en las noches, alrededor de las 2:40 am, aparece un botón rojo que dice en vivo. Nadie sabe por qué. No hay historial de directos, no hay registros, no deja rastro alguno. Es como si la transmisión fuera generada por algo que no pertenece al mundo real. Quienes se han atrevido a entrar describen lo mismo. Podría ser un cuarto sin muebles, un túnel de concreto, un bosque completamente quieto o un pasillo industrial iluminado por luces parpadeantes. Nunca hay personas al principio, y el audio es peor. Se escuchan pasos, respiraciones y en ocasiones un clic repetitivo, como si alguien estuviera cambiando canales con un control remoto invisible. Los espectadores aseguran que, con el paso de los minutos, empiezan a notar detalles que no deberían estar ahí y en una silueta quieta al fondo del pasillo. Pero lo más aterrador ocurre cuando el número de espectadores sube. Normalmente estos directos solo tienen entre 1 y 4 personas conectadas. La transmisión se corta abruptamente y aparece una pantalla oscura con letras blancas que dicen: "No debiste verlo juntos" a minutos después. Los usuarios aseguran recibir notificaciones inexistentes, mensajes que desaparecen o recomendaciones extrañas relacionadas con lugares que ellos mismos han visitado recientemente, como si el canal hubiese visto a través de la cámara de sus dispositivos y hubiese reconocido algo. Otros cuentan que, al revisar el historial, no aparece ninguna transmisión a nada, pero cuando intentan dormir, sienten que alguien los observa desde un rincón oscuro de la habitación a la misma silueta, la misma postura, la misma quietud. Hay quienes dicen que si ves más de 3 transmisiones, la cámara ya no te muestra un lugar desconocido, sino tu propia casa, desde un ángulo imposible, y que la figura que aparece al fondo no está en el video, está dentro de tu casa. Capítulo 9. En el canal de los susurros prohibidos entre los rincones más turbios de YouTube, existe un canal del que casi nadie habla abiertamente. No tiene foto de perfil, no tiene descripción, y todos sus videos duran exactamente 3 minutos con 33 segundos. A este lugar lo conocen como los susurros prohibidos. Todo empieza con un silencio absoluto. La pantalla muestra un paisaje estático. Puede ser un pasillo, un campo vacío, un sótano iluminado por un solo foco o incluso la habitación de un desconocido. No hay movimientos, no hay música, solo Pero cuando el espectador sube el volumen, porque siempre inevitablemente debe subirlo, comienza a escuchar lo que realmente hace perturbador a este canal en susurros. No son voces normales. No hablan un idioma conocido, son murmuros rasposos, como si alguien estuviera respirando palabras dentro de un micrófono antiguo. Algunos espectadores aseguran que los susurros se sienten demasiado cerca, casi como si vinieran desde detrás de sus propios oídos. Lo más inquietante es que los susurros siempre cambian dependiendo de quién esté viendo el video. Algunos oyen súplicas, otros escuchan nombres, y otros han escuchado frases claras que describen cosas personales que solo ellos deberían saber. No cierres la puerta, no deberías estar solo, te está mirando mientras ves esto. Varias personas han afirmado que, al terminar el video, aparecen comentarios automáticos escritos desde sus propias cuentas, comentarios que ellos nunca publicaron. Mensajes como: "Sí, lo escuché, ya sé quién eres, no debí quedarme hasta el final", los borran, pero vuelven a aparecer. Otros dicen que, al ver varios videos seguidos, la imagen empieza a cambiar lentamente. Lo que antes era un pasillo vacío,
ahora muestra siluetas estáticas. Lo que era una habitación tranquila, ahora tiene sombras que parecen acercarse a la cámara en cada nuevo video. Pero hay un detalle que nadie puede explicar ni a las 3:33 exactos. Todos los videos terminan con un golpe seco, como si alguien tocara la puerta del espectador desde el otro lado de la pantalla. Y en más de un caso, ese golpe se escucha también en la vida real, exactamente al mismo tiempo. Algunos usuarios han dicho que, después de ver demasiados videos del canal, comenzaron a escuchar esos susurros, incluso cuando no estaban frente a su teléfono o su computadora. Otros simplemente dejaron de conectarse. Dicen que el canal no te observa ante escucha, y mientras más veas, más claramente empieza a hablarte. Capítulo 8. El canal de la señal fantasma. En los rincones olvidados de YouTube circula el rumor de un canal que no aparece con búsquedas normales. Solo lo encuentran aquellos que pasan noches enteras explorando recomendaciones extrañas, videos con 0 visitas o transmisiones en vivo que nadie debería estar emitiendo. A este lugar le llaman la señal fantasma, un canal que parece estar vivo y consciente. El primer video siempre es el mismo en una pantalla completamente negra. No hay título llamativo, solo un código largo, como si fuese una coordenada o una clave militar. Cuando alguien da clic, lo único que escucha es un zumbido leve, casi como una interferencia vieja de televisión. Pero si se sube el volumen al máximo, se distingue algo más a respiraciones. No delineadas, no actuadas. Respiraciones humanas, tensas, temblorosas, como si alguien estuviera escondido en un cuarto pequeño, muy cerca del micrófono. La mayoría sale del video pensando que es una broma, pero quienes se quedan notan que, después de unos minutos, la pantalla negra parpadea y aparece un rostro borroso, sin ojos. Solo cuencas vacías que parecen moverse buscando a quien observa. Cuando se intenta retroceder o adelantar, YouTube bloquea la barra de tiempo y muestra un mensaje extraño. Esto no es un error. Los otros videos del canal son aún peores. Son transmisiones en vivo a horas aleatorias, donde se muestran habitaciones vacías. Al principio, muchos dicen que han visto figuras caminando en los rincones oscuros. Otros aseguran que la cámara cambia de ángulo sola, como si algo invisible quisiera mostrar algo más. Lo más terrorífico es que, en ocasiones, el chat de la transmisión empieza a llenarse de mensajes escritos por cuentas inexistentes. Ya viene, no mires atrás, está en tu cuarto. Cuando los usuarios intentan reportar el canal, el botón simplemente no funciona. Y cuando algunos capturan pantalla o graban lo que vieron, los archivos desaparecen de sus dispositivos, como si nunca hubieran existido. Dicen que la señal fantasma no es un canal normal sino un portal, y que cada vez que alguien entra, deja una parte de sí atrapada entre esas transmisiones oscuras. Para siempre. Capítulo 7. Scare Theater. Scare Theater es un canal que se sumerge en los rincones más extraños del Internet, investigando misterios que parecen insignificantes al principio, pero que esconden inquietudes profundas. Su estilo combina curiosidad, análisis y una atmósfera silenciosa que aumenta la tensión a cada minuto. Lo perturbador de Scare Theater no es solo el contenido que presenta, sino la forma en que encuentra significado en detalles aparentemente triviales. Examina videos olvidados, foros abandonados y casos que la comunidad dejó atrás porque nadie pudo explicarlos. Cuando Scare Theater aborda un misterio, lo transforma en un rompecabezas vivo, uno que parece observarte mientras lo intentas descifrar. El canal se enfoca en temas que otros creadores ignoran, desde grabaciones anónimas con comportamientos inquietantes hasta proyectos experimentales que parecen diseñados para incomodar. Scare Theater desmonta cada pieza con calma, analizando elementos visuales y auditivos que cambian por completo la percepción inicial del material. Su tono es neutro, casi académico, pero genera una tensión constante porque revela detalles que pasan desapercibidos incluso para espectadores atentos. Lo más perturbador es que muchas veces no ofrece una respuesta definitiva, deja cabos sueltos que el espectador debe interpretar. Esa incertidumbre es precisamente lo que hace que sus videos permanezcan en la mente mucho después de terminar. Scare Theater también explora fenómenos sociales, comunidades extrañas y figuras desconocidas que surgieron en la oscuridad del Internet. Su habilidad para conectar patrones ocultos convierte simples clips en enigmas complejos que provocan inquietud creciente. Cada análisis parece revelar algo más profundo, como si existiera un nivel secreto detrás de cada video investigado. La calma de su voz contrasta con la naturaleza perturbadora del contenido, creando un ambiente que te obliga a mantener la atención incluso cuando quisieras mirar hacia otro lado. Sus investigaciones no buscan asustarte directamente, sino mostrarte que el horror puede esconderse en cosas aparentemente normales. Al final de cada episodio, queda la sensación de que algo sigue incompleto, como si el misterio aún respirara. Esa persistencia silenciosa es lo que define realmente al canal. Su impacto permanece mucho tiempo, dejando inquietud, incluso en espectadores experimentados siempre.
Capítulo 6. Atrocity Guide. Atrocity Guide es uno de esos canales que se sienten como entrar a un archivo prohibido lleno de historias que no deberías escuchar. Su creadora tiene un estilo único, mezcla investigación profunda, narración suave y una estética inquietante que parece sacada de un documental prohibido. Lo que hace a Atrocity Guide tan perturbador no es solo el contenido, sino la calma con la que revela detalles que la mayoría preferiría ignorar. Este canal se sumerge en crímenes reales, desapariciones inexplicables, figuras extrañas del internet y eventos que rozan lo paranormal sin perder nunca el enfoque analítico. Cada video parece construido con un cuidado meticuloso. La investigación es tan precisa que uno siente que la narradora lleva años recolectando fragmentos de información antes de atreverse a contarlos. Explora casos poco conocidos, personajes olvidados y sucesos que quedaron enterrados en foros, archivos policiales o rincones oscuros del internet. A diferencia de otros creadores que buscan impresionar con sustos fáciles, Atrocity Guide te atrapa con una inquietud silenciosa. No grita, no exagera, no dramatiza, simplemente expone los hechos. Y ese enfoque hace que todo parezca aún más real. Uno de los aspectos más perturbadores del canal es su habilidad para encontrar humanidad en historias terribles. No solo habla del crimen o del misterio, sino de las emociones, decisiones y errores que llevaron a cada evento. Ese enfoque narrativo, cargado de empatía pero también de horror, crea una conexión incómoda con los protagonistas. Te hace imaginar su vida, su mente, su miedo, pero al mismo tiempo te obliga a enfrentar la oscuridad que los rodeó. La estética visual también fortalece la atmósfera. Imágenes antiguas, documentos filtrados y fragmentos de video deteriorados generan un ambiente casi espectral. Cada transición parece una ventana a un recuerdo que nunca debió revivirse. Y cuando la narración termina, lo que queda no es una conclusión clara, sino una sensación pegajosa de incertidumbre. Atrocity Guide no solo cuenta historias perturbadoras, las convierte en experiencias emocionales que persisten como un eco dentro de ti. Es un canal que demuestra que, a veces, la verdad es más aterradora que cualquier ficción. Capítulo 5. Shrouded the Hand. Shrouded Hand es uno de esos canales que no solo cuentan historias inquietantes, las hacen sentir personales. Su estilo es íntimo, susurrante, como si te estuviera confesando secretos prohibidos que escuchó directamente de las sombras. A diferencia de otros creadores de contenido oscuro, Shrouded Hand explora relatos enviados por personas reales, testimonios que no buscan fama ni atención, sino un espacio para liberar experiencias que los atormentan. Esa cercanía convierte cada video en algo más perturbador que cualquier ficción. El canal analiza encuentros paranormales, rituales fallidos, figuras imposibles y situaciones que desafían la lógica, pero el verdadero terror nace de su voz calmada, casi relajada, mientras describe sucesos que parecen sacados de una pesadilla colectiva. Cada historia es presentada sin exageraciones, sin efectos extremos, sin intentar forzar el susto. Ese tono controlado hace que todo parezca más sincero y, por lo tanto, más aterrador. Shrouded Hand no dramatiza, deja que el horror hable por sí solo. Lo más impactante es su habilidad para tomar relatos aparentemente simples y transformarlos en experiencias profundas. Conecta detalles, analiza comportamientos y destaca elementos que podrían pasar desapercibidos. Sus observaciones dan la sensación de que está viendo detrás del relato, examinando lo que la persona tal vez no entendió o no quiso aceptar. Eso agrega una capa inquietante, la idea de que la historia narrada oculta algo más oscuro, algo que ni siquiera el protagonista comprendió. El canal también aborda fenómenos anónimos del internet, documentos extraños, grabaciones perturbadoras y leyendas modernas, pero en todos los casos mantiene un enfoque realista, casi antropológico. No busca probar nada, solo expone los hechos y deja que el espectador decida qué es verdad y qué no. Esa neutralidad es lo que permite que el horror crezca lentamente, como una sombra que se extiende sin resistencia. Shrouded Hand no intenta asustarte con sobresaltos, sino con ideas que se quedan atrapadas en tu mente mucho tiempo después de cerrar el video. Historias que podrían ser inventadas o podrían ser completamente reales. Y ese punto medio, esa duda eterna, es lo que convierte su contenido en algo verdaderamente perturbador. Capítulo 4. Reembot. Reembot es un canal que se mueve entre lo extraño, lo inquietante y lo profundamente incómodo. No busca exagerar el terror, sino presentarlo como un hecho inevitable. Su estilo es frío, directo y casi quirúrgico, como si estuviera diseccionando una verdad que la mayoría preferiría no conocer. Hibochi investiga casos reales,
videos virales perturbadores, fenómenos inexplicables y apariciones que Internet ha tratado de olvidar. Lo más inquietante es la forma en que narra sin emociones, sin dramatismo, con una calma tan tensa que te obliga a mirar cada segundo. Los temas que aborda no son simples curiosidades, muchos de ellos parecen auténticos descensos a la locura humana. Habla de canales abandonados con mensajes extraños, grabaciones anónimas donde se escucha algo que no debería existir, perfiles desaparecidos sin explicación y proyectos cuya intención nadie puede descifrar. Cada investigación está armada con precisión. Sus conclusiones no son fantasiosas. Siempre busca pruebas, pistas, fragmentos ocultos y detalles que otros ignoran, pero aunque su enfoque es lógico, el resultado siempre es inquietante. Rienbot tiene un talento particular para tomar un video aparentemente inocente y demostrar que hay algo debajo de la superficie, algo que no viste la primera vez, pero que ahora no podrás olvidar. Sus análisis revelan expresiones, gestos, sombras, sonidos o comportamientos que cambian por completo el significado del material original. Lo que parecía extraño ahora se vuelve verdaderamente perturbador. Otra característica que la distingue es su habilidad para explorar casos que involucran la psicología humana. No se limita a lo paranormal. Muchas veces se adentra en comportamientos reales, obsesiones, peligros ocultos y decisiones que llevan a finales trágicos. Es ese componente humano lo que agrega un horror mucho más profundo. Porque Rienbot te hace entender que lo más aterrador no siempre es lo sobrenatural, sino lo que la gente es capaz de hacer en silencio. Al terminar un video no quedas con miedo inmediato, sino con una inquietud que crece lentamente. Su contenido se queda contigo, rondando tu mente como una sombra que decide no irse. Y ahí radica su verdadero poder. Capítulo 3. Nightmind. Nightmind es un canal que no se limita a mostrar contenido oscuro. Lo interpreta como si estuviera analizando un organismo vivo nacido dentro del Internet. Su estilo es profundo, pausado y meticuloso. No corre, no exagera, no dramatiza, no observa. Cada video se siente como una clase magistral impartida en la penumbra, donde una figura misteriosa te explica los secretos ocultos detrás de proyectos inquietantes, relatos extraños y universos digitales que pocos se atreven a estudiar. Nightmind se enfoca en series extrañas, RGs, animaciones malditas y obras que mezclan arte, terror y simbolismo. Lo más perturbador es su capacidad para desmontar estas historias capa por capa, revelando significados ocultos que parecen demasiado elaborados para ser coincidencia. Cuando Nightmind examina un proyecto, no solo lo explica, lo revive. Conecta eventos, pistas, patrones y momentos que parecían irrelevantes, hasta formar una narrativa clara que sorprende incluso a los seguidores más fieles. Su análisis es tan profundo que te hace cuestionar si realmente comprendías lo que estabas viendo al principio. Cada investigación posee un ambiente frío, casi clínico, pero cargado de tensión, como si algo oscuro pudiera emerger en cualquier instante. Su tono suave contrasta con las imágenes inquietantes que muestra, creando una sensación de calma extraña e incómoda. Nightmind no solo analiza contenido, sino que también expone la creatividad de los autores más enigmáticos de Internet. Destaca sus símbolos, rituales, intenciones y mensajes ocultos, revelando dimensiones que permanecían invisibles. Sus videos se sienten como abrir un libro prohibido que describe mundos donde la lógica y la seguridad no existen. Lo fascinante es que nunca busca asustarte directamente. Su objetivo es comprender, interpretar y desmenuzar lo desconocido. Pero esa misma comprensión es lo que genera miedo. Nightmind te hace ver que, detrás de cada proyecto inquietante, hay un creador capaz de imaginar cosas perturbadoras con una precisión casi sobrenatural. Terminas cada video con una sensación de inquietud silenciosa, como si hubieras despertado algo dentro de ti que no sabías que vivía allí. Esa inquietud es el sello del canal. Capítulo 2. Nexpo es uno de esos canales que no solo cuentan historias oscuras, las hace sentir vivas. Su estilo único mezcla investigación profunda, narración cinematográfica y una atmósfera tan densa que parece que estás entrando a un ritual digital cada vez que das play. Nexpo no se limita a hablar de lo perturbador. Lo estudia, lo examina y lo presenta como si cada caso fuera una advertencia. Su voz calmada contrasta con las imágenes inquietantes que suele mostrar, creando una tensión que se queda contigo, incluso después de que el video termina. En sus investigaciones se adentra en proyectos malditos, canales extraños, figuras anónimas y fenómenos que nacen en las sombras del Internet. Muy pocos creadores tienen la habilidad de transformar simples clips en experiencias tan intensas. Nexpo logra que un video olvidado, con mala calidad y pocos segundos, se convierta en un enigma capaz de quitarte el sueño. Su contenido parece una mezcla entre documental, horror psicológico y archivo clasificado. Una de sus especialidades es analizar RGs, proyectos narrativos que combinan ficción y realidad de manera tan perfecta
que a veces es imposible distinguirlas. Nexpo sigue pistas ocultas, símbolos extraños, mensajes crípticos y conexiones que la mayoría pasaría por alto. A medida que avanza, el misterio se abre como un laberinto y tú te encuentras atrapado en él sin darte cuenta. El miedo que provoca no es el de un susto repentino, sino uno lento, profundo, diseñado para quedarse. Lo perturbador de Nexpo es la forma en que aborda temas que parecen imposibles, pero sin caer en exageraciones. Su análisis es detallado, casi quirúrgico. Te muestra lo que está frente a tus ojos, pero que nunca habías visto realmente. Cada video te hace sentir observado, como si hubiera algo más detrás del contenido, algo que no fue explicado por completo. Cuando termina un episodio de Nexpo, no cierras una historia, abres una duda. Todo parece incompleto, inquietante y demasiado real. Y esa sensación es lo que convierte a este canal en uno de los más perturbadores de toda la plataforma. Capítulo 1. Barely Sociable. En este capítulo exploramos el inquietante universo de Barely Sociable, un canal que se ha ganado reputación por desenterrar los misterios más profundos del Internet y de la vida real. A diferencia de otros creadores que se enfocan en el susto rápido, Barely Sociable construye cada investigación como si fuera un rompecabezas oscuro. Cada pieza parece insignificante al principio, pero poco a poco se convierte en una verdad perturbadora. Sus videos analizan desapariciones, identidades ocultas, conspiraciones silenciosas y casos tan extraños que la mayoría prefiere ignorarlos. Lo más inquietante es su tono calmado, preciso, como si ya supiera algo que nosotros aún no hemos descubierto. Barely Sociable es capaz de encontrar conexiones ocultas que parecen imposibles. En su contenido examina foros olvidados, comentarios enterrados y publicaciones que nadie pensó que volverían a ver la luz. Al verlo, uno siente que está entrando a un archivo secreto, prohibido, lleno de preguntas sin respuesta. El suspenso que construye no proviene de fantasmas ni monstruos, sino de lo real, gente desaparecida sin explicación, experimentos sociales extremos, identidades falsas que engañaron al mundo entero. Lo más perturbador es que cada caso que presenta deja una sensación incómoda. Sus conclusiones nunca son definitivas. Siempre queda un agujero, un detalle que no encaja, una sombra que sugiere que todavía falta algo por descubrir. Esa incompletitud es lo que atormenta al espectador. Barely Sociable no solo investiga misterios, los revive, los abre, los respira y los deja flotando frente a ti como preguntas que no quieres hacerte de noche. Este canal no es para quienes buscan entretenimiento ligero, es para los que pueden soportar verdades incómodas y noches inquietas. Al finalizar cada video, uno se queda con la sensación de que el misterio no terminó, sino que apenas comenzó. Porque en Barely Sociable no solo miras un caso, te conviertes en parte de él. Cada teoría, cada documento y cada detalle analizado te envuelve lentamente, haciéndote cuestionar lo que crees saber sobre el mundo. Y cuando termina, te deja con inquietud que persiste como un eco imposible. Y así, hemos atravesado el lado más oscuro de YouTube. Ese rincón donde los videos no solo se ven miran de regreso. Si llegaste hasta aquí es porque tienes un alma curiosa. Pero cuidado, una vez que conoces estos canales, ya no hay marcha atrás. Porque ahora sabes que YouTube es mucho más que entretenimiento. Es un laberinto lleno de sombras. Y tú apenas entraste al primer pasillo. Si quieres seguir explorando las profundidades, suscríbete, porque la próxima lista será todavía más peligrosa. Si te gustó el video, comenta un. Si no te gustó, comenta 2. También dale like, suscríbete, activa la campanita y deja tu comentario. Y si no te gustó, hazlo de todas formas. Al fin y al cabo es gratis y me ayudas muchísimo a seguir subiendo más videos. Ahí en la descripción les dejo mi link de mis redes sociales por si gustas echarles un vistazo. Cuéntame en los comentarios cuál fue el que más te impactó. Suscríbete para no perderte más historias increíbles.